Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es estar nuevamente de pie delante de Dios, ante su presencia dentro de este gran universo, en este punto donde tú estás parado. También considera con atención que debemos dar gracias a Dios por un día más que Él nos regala. Hoy, mis amigos, estudiaremos o reflexionaremos sobre un tema muy importante que se relaciona en nuestra vida diaria. El título es Probadme ahora en esto. Mis amigos, yo te pregunto en esta mañana, ¿te has adueñado alguna vez de lo ajeno? ¿Has robado algo y que nadie sabe, que solamente Dios? Jacobo estaba huyendo de su hermano Esaú porque le había robado su primogenitura. Al llegar a un lugar llamado Luz, se acostó a descansar y soñó una escalera que unía el cielo y la tierra. Hasta aquí sabía que fue deshonesto, pero deseaba ser honesto con Dios. ¿Qué promesa hizo Jacob como una prueba de que desde ese momento en adelante sería honesto con Dios? Vayamos al libro de Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22, y dice de esta manera. 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si me asiste Dios y me guarda en este viaje en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mis hermanos y amigos, en el Antiguo Testamento, Dios dispuso que el diezmo de todas las ganancias debían ser apartados para Él, para Dios. Aunque Dios no recibía directamente el diezmo, que muchas personas lo piensan así, de esa manera, que no están de acuerdo con este tema. ¿A quiénes debería entregarse? Vamos ahora al libro de Génesis, un poquito atrás. El capítulo 14, versículos 17 al 20. Y dice de esta manera. Cuando volvía de la derrota que Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Saben, mis hermanos, hasta en las victorias de una guerra, así lo hizo Abraham. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, que era un sacerdote de Dios. Cuando Israel se constituyó en una nación, Dios dio instrucciones específicas acerca de quién debería recibir los diezmos. ¿A beneficio de quién se entregaba entonces el diezmo en el tiempo de Moisés? De acuerdo a la orden de Dios. Vamos inmediatamente al libro de Números. Ustedes pueden ir leyendo en su casa si así lo desearan. Números 18, 21. Capítulo 18. Versículo 21, que dice de esta manera. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas, mis amigos, que servían en el santuario, eran sostenidos por los diezmos de los israelitas.
11 tribus tenían propiedad, tenían sus terrenos, pero la tribu de Leví, la propiedad era Jehová mismo, Dios mismo. Por lo tanto, de las bendiciones que recibían las 11 tribus, al dar el diezmo, era para el sostenimiento de esta tribu que oficiaba en el templo en favor de la vida espiritual del pueblo. ¿Debían ellos también ofrecer un diezmo del diezmo que recibían? Les pregunto. Regresamos al libro de Números, capítulo 18, versículo 26. Números 18, 26. Y dice de esta manera. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda medida a Jehová el diezmo de los diezmos. Además del diezmo que se entregaba a los levitas, Dios dispuso que se debía aportar otro diezmo. Pero regreso tantito. Los levitas que no tenían propiedad, les mencionaba, recibían del pueblo de las 11 tribus el diezmo. Ahora, la orden de Dios era que de lo que ellos recibían como pastores, como sacerdotes, que administraban la vida espiritual del pueblo, de ese diezmo también los levitas devolvían la 10ª parte. Es decir, Dios pedía de todos, de manera total, fidelidad en la 10ª parte que a Dios le corresponde. ¿Quiénes recibían los beneficios de este segundo diezmo? Pregunto, ¿había un segundo diezmo? El pueblo, además del diezmo que se entregaba a los levitas, Dios dispuso que se debía aportar otro diezmo. Es decir, una ofrenda. Vamos a Deuteronomio 14, 22. Y ahí vamos a encontrar esta declaración. Libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vamos inmediatamente al versículo 28 al 29, y dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Mis queridos amigos, Dios ahora pide la segunda parte, el segundo diezmo, es decir, las ofrendas. ¿Saben? El primer diezmo es para el sostenimiento y en la administración del templo, es decir, para el pago de los que trabajan para el evangelio. Los israelitas apartaban un diezmo especial, es decir, el segundo diezmo, y esto lo hacían anualmente. Junto con sus familias, ellos podían tomar para comer en un lugar sagrado donde Dios indicaba, pero cada 3 años de este mismo diezmo podían dar de comer a las viudas, a los huérfanos, extranjeros y levitas. Como que ellos hacían un festín en grande, invitaban a todos en general. Ese era el producto de las bendiciones también que Jehová Dios les daba. En el tiempo del profeta Malaquías, mis amigos, el pueblo de Israel fue acusado de ser deshonesto con Dios. ¿En qué 2 aspectos le habían robado a Dios? Vamos a Malaquías 3, 7 y 8. Malaquías es un libro que está antes de Mateo, es decir, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice de esta manera: desde los días de vuestros padres
os habéis apartado de mis ordenanzas y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas decís, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces Jehová dice, el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis. Y decís, ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué promesa hizo Dios a quienes fuesen fieles en devolver el diezmo a su causa? Ahí mismo vamos a leer los versículos 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mis queridos amigos y hermanos, hay grandes promesas de parte de Dios a quienes pueden ser fieles en devolver la 10ª parte y las ofrendas. Una vez estaba trabajando en Carolina del Norte y yo estaba estudiando con una persona, mi amigo Castro, y llegamos a este punto. Y ahora él, con su duda que quería ampliar, llegamos al trabajo el día siguiente. Y ahí habían varias personas. Habían compañeros de Honduras, de El Salvador, de México. Y, ¿saben? Él preguntó, ¿es obligado el diezmo? Le dijo a mis compañeros de trabajo. Pero ya habíamos estudiado antes, una noche antes. Y ellos dijeron, sí, es obligado. Y yo les dije que no. Y ellos dijeron, ¿por qué no? Mi pastor dice que es obligado. Le digo, no es obligado. Aquí en el versículo 10 de Malaquías 3 dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no nos obliga a dar el diezmo. Lo tenemos que hacer en señal de obediencia. Y además, voy más allá, en señal de confianza, que nosotros confiamos en Él. ¿Te imaginas Dios obligándote a obedecer? No puede ser. Dios te invita a que podamos ser fieles en la parte que te corresponde. Y hay promesas que si somos fieles, dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Hay un pastor aquí que dice, caerá un chaparrón de bendiciones sobre ti. Y además hay una promesa más. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Estoy repitiendo la lectura, ¿verdad?, para confirmar. Mis queridos amigos y hermanos, en los tiempos de Jesús, los fariseos eran muy fieles en apartar sus diezmos de sus ganancias. Sin embargo, Jesús los llamó hipócritas. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué Jesús los llamó hipócritas? ¿Por qué diezmar? ¿Qué palabra de Jesús nos muestran que Él no les estaba diciendo que dejaran de diezmar? San Mateo, capítulo 23, versículo 23, dice de esta manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí hay una situación muy peligrosa. Hay muchos, podemos dar el diezmo y estar vociferando a otras personas. Mi compañero Cristian en el trabajo me dice, fíjate que fulano de tal dice que da $100 de diezmo. Y yo le dije, lo que te da tu mano derecha no debe saber tu mano izquierda. Es nada más tú y Dios.
tu relación con Dios. Él sabe y Él te va a bendecir. Lo que tú hagas secretamente, Él te va a bendecir públicamente. Y así es, mis amigos. Saben, cuando la iglesia cristiana comenzó a crecer en el primer siglo, fue necesario que algunos líderes ocuparan todo su tiempo en predicar y atender las necesidades de la iglesia. ¿De qué manera, dice el apóstol Pablo, deberían mantenerse a estas personas? Vamos inmediatamente a Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El apóstol Pablo mencionó esto en el Nuevo Testamento. Es decir, tú eres un pastor, tienes que vivir de los diezmos, pero tiene que haber una administración. La iglesia adventista tiene el privilegio de tener una administración. Nunca llegan los diezmos al pastor. Hay una administración a nivel mundial. Los pastores se jubilan en todo el mundo. Y saben, esto es un privilegio muy grande. La iglesia en la actualidad continúa utilizando los diezmos para solventar los gastos que demandan su sostenimiento y el de quienes se dedican a predicar el evangelio. ¿Es esta la forma como debe ser sostenida la obra de Dios? Claro que sí. Las ofrendas, que es el segundo diezmo, mis amigos, queda en la iglesia. Para el sostén local de la iglesia. E incluso para sostener a las viudas, los huérfanos. ¿Es de deshonestidad no devolverle a Dios los diezmos? Claro que sí. Jacob fue deshonesto y ahora estaba proponiéndose a ser honesto con Dios. ¿Deseas, al igual que Jacob, apoyar la causa de Dios devolviendo los diezmos y también recibir las bendiciones que ha prometido al darle una ofrenda debidamente planeada? Mis queridos amigos y hermanos, es una bendición devolver, no pagar, devolver a Dios la 10ª parte. Cuando lo estamos haciendo, le estamos diciendo a Dios, tú eres el dador de todas las cosas. De ti dependo. Esto es para sostener el avance de tu obra, para que los pastores sigan predicando. Mis amigos, cuando tú lo haces, es una bendición muy grande. Y si tú te opones en contra de este plan divino, te estás oponiendo en contra de Dios. Cuando tú juzgas y te burlas de alguien que devuelve la 10ª parte, no te estás burlando de esa persona que es fiel a Dios, te estás burlando del Dios, que ese Dios que te formó a ti y a mí, estás diciendo con tus palabras que Él es un Dios que está muy equivocado. Y debemos tener mucho cuidado en esa dirección. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día y un buen provecho. Muchas gracias.